¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, uno de los más reconocidos analistas políticos de Venezuela. Es sociólogo, fue secretario general del Movimiento al Socialismo Más, diputado al Congreso y a la Asamblea Nacional, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, fue también ministro del Trabajo y de la Familia, Premio Nacional de Periodismo en 2 oportunidades, en el 2014 y en el 2020, columnista del Universal y de Interlaces.net. Bienvenido, Leopoldo. Qué bueno que estás por acá. Sí, Excelente. Gracias por la invitación. Siempre leo tus columnas. Tienes una columna diaria, día a día, y un análisis semanal, Sí, los semanal. domingos. Sí. Excelente, excelente. Mucha lectura. Quería comenzar preguntándote acerca de la estrategia insurreccional decidida por la oposición y por los Estados Unidos para crear las condiciones de un derrocamiento del presidente Maduro. Estamos hablando de una estrategia que consistía en promover un levantamiento militar, que también se basaba en la amenaza de intervención extranjera, en el poder dual, el gobierno interino, y en una explosión social. ¿Por qué fracasa esta estrategia? Sí, la estrategia se basaba en la existencia de un malestar social. Que existe. ¿No? Por razones de precio, falta de alimentos, problemas de abastecimiento, etc. Entonces, sobre esa consideración, quienes elaboraron y diseñaron la estrategia pensaron que pudiera reunirse 2 elementos, que era un respaldo popular de gran envergadura y un fraccionamiento y levantamiento militar, como consecuencia de este ejercicio, de este conjunto de presiones muy grandes, porque tenían que ver con medidas de bloqueo petrolero, bancaria, financiera, y desde el punto de vista externo, digamos, apropiación de bienes del Estado y, digamos, un aislamiento diplomático, sí, o intento de aislamiento diplomático. Este conjunto de elementos suponían que sobre la base de un malestar social podían provocar una insurrección popular. Hubo respaldo, evidentemente, de distintos sectores de la sociedad a esa estrategia. Sin embargo, no tuvo un respaldo cierto en las clases populares en Venezuela. Y tampoco tuvo respaldo en la Fuerza Armada, que era el elemento decisivo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas resisten? Bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas, por una cuestión institucional, respeto al marco constitucional, pero también hay que considerar que las Fuerzas Armadas han sufrido una gran transformación a lo largo de estos 20 años. O sea, las Fuerzas Armadas no son, digamos, parte del eje militar occidental o de Estados Unidos, sino que se han separado. Y se ha creado una nueva doctrina militar, un nuevo tipo de equipamiento, que tienen una idea en las Fuerzas Armadas nacionalista muy fuerte y muy difícil que automáticamente se sometieran a una decisión externa. Eso se verificó en enero del 2019 y se verificó posteriormente con el asunto que fue un momento decisivo, el 23 de febrero, cuando lo de Cúcuta, y luego el 30 de abril. ¿Es una condición histórica, cultural o es reciente? No, es que el proceso de cambio más importante que ha vivido Venezuela, uno de los grandes procesos desde el punto de vista de las instituciones, es la modificación de la Fuerza Armada. Okay. O sea, los acontecimientos en Venezuela no han sido solo de naturaleza civil, sino también hubo una gran ruptura en las Fuerzas Armadas el 4 de febrero del 92. En Venezuela ha habido cambios esenciales en el seno de la Fuerza Armada. Y bueno, las razones por esto son razones políticas,
digamos, lo ha facilitado la composición social de la Fuerza Armada, muy particular venezolana, distinta a otros países latinoamericanos, de casta, y eso impidió o evitó que pudiera prosperar el diseño de cambio de gobierno por la vía de sanciones, poder dual y ese conjunto de presiones diplomáticas desde el exterior. ¿Cómo la inteligencia norteamericana no logra entender Sí, no solamente lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, sino de entender la correlación de fuerza simbólica, cultural, entender el país? uno pudiera pensar que en muchas oportunidades cuando alguien es bastante poderoso y tiene recursos que le permiten fracasar y volver a intentar, fracasar y volver a intentar, no pone tanta atención al conocimiento de la realidad de los países, o en este caso de la realidad latinoamericana, porque en fin de cuentas puede recurrir de nuevo a la acción, porque no lo debilita sustancialmente o completamente. Entonces, pero es verdad que llama mucho la atención cómo los servicios de inteligencia, no solo no en términos de espionaje, sino de estudios, de análisis, de comprensión de las realidades, no hayan logrado comprender el proceso concreto político y si hubieran podido autoengañar, ¿no? Como el propio, Abraham dijo en el momento del 30 de abril, no me atienden el teléfono. O sea, como si hubiera sido algo que hubiera, una conclusión a la que hubiera llegado a última hora, cualquier servicio de inteligencia más o menos conocedor sabía que era lo que podía estar pasando. Pero bueno, ya esas son partes más anecdóticas del asunto. El hecho más importante es que no se ha producido una comprensión nueva de la relación en la élite dirigente de Estados Unidos, de su relación con América Latina y en particular en este caso con Venezuela. Más allá de las diferencias y más allá de los sistemas políticos, no hay una reformulación del objetivo estratégico. Todavía se está atado a la idea de que es una zona de propiedad y de influencia. O sea, no hay un tratamiento en términos de igualdad soberana, sino que se mantiene la imagen mental de una Latinoamérica de adolescentes que debe ser protegida por un protectorado. Entonces, y que es una zona de propiedad, y eso siempre ha hecho que haya un roce y una fricción muy fuerte entre América, y ahora América Latina y el Caribe, y Estados Unidos. Tú has dicho reiteradamente que el conflicto venezolano no se reduce principalmente a un conflicto, a una pelea entre factores internos, chavistas y oposición, sino que es fundamentalmente un conflicto geopolítico, geoestratégico, que coloca en disputa, que coloca en rivalidad a Caracas y a Washington, que es un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, no entre el chavismo y la oposición. Podemos profundizar sobre esto, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Leopoldo, te preguntaba en el segmento anterior acerca de tu tesis. Esto no es un conflicto entre chavismo y oposición, esto es un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, es un conflicto geopolítico, geoestratégico. No, lo que he dicho es que hay dos dimensiones, al menos, en el conflicto. O sea, no es que uno excluye lo otro, sino que simultáneamente y se entrecruzan, está el conflicto entre dos países y un conflicto interno, que el conflicto interno tiene que ver con lucha por el poder, intereses de diferentes sectores de la sociedad, clases, grupos sociales, élites políticas que se disputan el poder, visiones de país, proyectos de país en términos de formas de organización de la economía, etcétera. Eso produce luchas internas que pueden ser más o menos agudas, pero que pueden resolverse progresivamente por la vía de entendimientos y acuerdos, y también en medio de la lucha que es propia de la actividad política. Al mismo tiempo existe un conflicto de otra naturaleza que tiene que ver entre dos estados, o sea, dos países. ¿Qué ha ocurrido? Que Venezuela, en los últimos lustros, se fue separando geopolíticamente de un dispositivo
militar, económico, especialmente político y militar, al que pertenecía. Y entonces esa separación, esos cambios que tienen que ver mucho con la Fuerza Armada, pero que van más allá de eso, votaciones en los organismos internacionales, alianzas regionales. En lo económico no hubo una gran separación, puesto que el aparato petrolero venezolano siempre estuvo interconectado como un solo eje con Estados Unidos. Pero sin embargo hubo apertura hacia otras partes del mundo, hacia China, hacia Rusia, pero sin que se produjera una separación completa de lo que tiene que ver con su estructura económica, comercio, importaciones, exportaciones. Eso pero sí se produjo en términos geopolíticos una separación. Esa separación no es admitida por el gobierno, aunque no amenace los intereses, no es admitida por Estados Unidos. Y crea un distanciamiento porque ellos consideran que un país que esté tan cerca es parte de su territorialidad, ¿no? Desde el punto de vista de una especie de mandato y de protectorado. Entonces, eso venía funcionando no tan abiertamente en Venezuela, pero sí era el esquema, pues, ¿no? O sea, era parte de un dispositivo. Venezuela se va separando y eso genera, por razones que ellos llaman de seguridad, genera una reacción. Entonces, la reacción se expresa de diferentes maneras. Hace 10 o 15 años medidas en torno a la importación de elementos para el ejército, para la Fuerza Armada, los equipos militares que tienen que ver con la aviación, se prohíbe la venta. Entonces se va creando un distanciamiento progresivo, porque tampoco fue de un día para otro. Y finalmente, cuando ya la separación es mayor por parte de Venezuela, hay una reacción, se declara Venezuela por esta razón, que es un peligro para la seguridad interna. Y viene el decreto donde se declara Venezuela un peligro para la seguridad de una gran potencia por el hecho de haberse separado de ese dispositivo. Eso ocurre, mucha gente se pregunta, pero bueno, en el mundo moderno de la globalización, donde lo importante es las tecnologías, el comercio, la economía, lo militar es una cuestión secundaria, la geopolítica ya no se fundamenta en los mismos principios. Sin embargo, para digamos, el centro dirigente en Washington ese es un problema importante. Y toman medidas relacionadas con eso que se expresan en ese decreto que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿A qué se debe? En ese momento, en Venezuela, en ese momento no había, digamos, muchos de los problemas que posteriormente surgieron en el país. Entonces, esa mentalidad obedece a que hay una lucha de potencias, así como en otras potencias también consideran que hay espacios que les son propios. En el caso occidental también. Entonces, ese interés de los países de Latinoamérica, en particular de Venezuela, de reafirmarse en querer mantener relaciones de igualdad en términos de soberanía con otros países, no es concebida como algo natural. Entonces, eso genera un roce, genera un enfrentamiento, se te presiona para que regrese al redil. Venezuela no tiene por qué hacer parte de otro eje contrario, ¿no? A Occidente ni a Estados Unidos. Venezuela tiene simplemente que ser un país, digamos, con relaciones multilaterales con todos los países del mundo. Hay una multipolaridad, pero eso no es aceptado en el mundo actual. Eso es parte de lo que viene como recomposición, lograr que muchos países puedan ser independientes, ser soberanos, tener relaciones múltiples. Recordemos que la propia doctrina Monroe impide eso y lo prohíbe. Esa es una tradición de principista que guía la política exterior de Estados Unidos durante mucho tiempo. Eso bajó, ¿no? Se dejó un poco de lado. Trump la retoma, la pronuncia en las Naciones Unidas, la reivindica y dice que ese es el centro de la política de Estados Unidos hacia el hemisferio. Ahora, Estados Unidos siempre ha apelado a la fuerza más que a la construcción de consensos. Hoy Estados Unidos, por ejemplo en Venezuela, más del 60% de los venezolanos, según el último monitor, uno de los más recientes monitor país de Interlace,
Más del 60% tiene una opinión desfavorable del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos no ha buscado mecanismos culturales, políticos, diplomáticos para ejercer su influencia. Siempre ha sido a través de la fuerza. ¿Eso qué significa para el futuro de América Latina? Se ha ejercido una presión muy fuerte, que incluso ha tenido hechos militares relevantes o intervenciones por vía golpes de Estado y de otra naturaleza. En el caso de Venezuela nunca fue un país antiestadounidense, lo eran mucho más otros países del Caribe, que también fueron objeto de acciones con anterioridad, y en otros países suramericanos, ¿no? Venezuela siempre, por la cuestión petrolera y por razones culturales, siempre ha habido una buena relación, o sea, y, digamos, desde el punto de vista de la población también afectiva, ¿no? con Estados Unidos. No es un país especialmente anti-americano. Más bien, esas cifras han subido en las encuestas recientemente por diferentes razones. Entonces, por las sanciones y por actos de agresión, pues, de menosprecio hacia Venezuela, ¿no? En particular en el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿qué se puede plantear? Hay que plantear el asunto de la siguiente manera. Estados Unidos tiene que redefinir su política, pero no su estrategia para lograr el mismo objetivo, que es la subordinación, sino redefinir sus objetivos y plantearse como objetivo tener una relación responsable a través de un marco de cooperación. Pueden firmarse un acuerdo de cooperación, inclusive en materia de seguridad en el Caribe. Por ejemplo, todo este asunto de la droga, eso es muy perjudicial para Venezuela. Estados Unidos es el principal país importador. Consumidor. No, importador de narcóticos. Pero al importarlo, lo hace porque tiene una gran capacidad financiera. O sea, los grupos delictivos que allá, digamos, distribuyen y comercializan las drogas son muy poderosos desde el punto de vista financiero. Tan poderosos son que pueden financiar la siembra en países como Colombia y la transformación y procesamiento, ¿no? En esos países. Eso necesita mucho dinero y ese dinero viene de los compradores. O sea, quien compra es el que da el dinero y eso permite el financiamiento, porque como cualquier actividad productiva, es una actividad que requiere finanzas y que luego requiere al interior del país importador una gran estructura de distribución, venta, recolección de los recursos de la venta, digamos, porque hay venta al detal, venta al mayor y luego legitimar los capitales. Entonces, todo ese proceso es muy peligroso para la región y para Venezuela. Tenemos que ir a una pausa comercial. La Casa Blanca, la nueva administración, ha afirmado que China y Rusia son unos adversarios peligrosos, son una amenaza para los Estados Unidos. Y se habla del resurgimiento de una nueva guerra fría. ¿Cómo queda Venezuela? ¿Cómo queda Latinoamérica en ese conflicto? Tendremos que elegir entre los dos bloques cómo quedan las relaciones amistosas con Rusia y China, de Venezuela y otros países de América Latina. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche, lunes, 8 de la noche. Conversamos con el reconocido analista Leopoldo Pucci, reconocido analista político y sociólogo. Te preguntaba acerca del conflicto que hoy enfrenta a Estados Unidos y a China y Rusia. ¿Será que está surgiendo una nueva guerra fría? ¿Será que Venezuela, América Latina, tiene que tomar partido por uno de los dos bloques? Sí, existe un nuevo conflicto y hay una redefinición de estrategias. En el caso de Estados Unidos ha redefinido y ha dicho que el adversario para el próximo periodo
es China en particular, pero también incluye a Rusia, países como Irán. Pero el centro de gravedad es China. Eso comenzó con Donald Trump, lo impulsó Donald Trump, pero en la actualidad es parte de un consenso de la élite dirigente en Washington. O sea, no es solo del sector de Donald Trump o de los republicanos, sino que ya eso se extendió como una política de Estado, digamos bipartidista. Eso crea un nuevo cuadro mundial que todavía uno no siente los efectos porque se nota particularmente como una cuestión comercial, y las cuestiones comerciales se entienden como competencia entre proveedores, vendedores, productores y agentes financieros. Pero cuando involucras a los estados, esto tiene otra dimensión, que se traduce en muchas oportunidades en conflictos y tensiones por intereses territoriales o por disputas por espacios comerciales, y empiezas a bloquear no por la vía de la competencia de precios o de calidades, sino que empiezas a bloquear por la vía de imposición militar o política. Entonces, ese es un proceso que apenas comienza. Ya hemos visto en el caso de América Latina y otros países en el mundo, en Europa, cómo ejercen presiones que no son parte de la competencia comercial para, por ejemplo, el sistema 5G no sea adquirido por un determinado país. Entonces ya entran en acción los estados, y no las empresas solamente, sino los estados como agentes que interrumpen o interceden o actúan sobre los aspectos económicos y comerciales con muchísima fuerza. Entonces eso crea y genera tensiones, genera enfrentamientos. ¿Cuál es el problema para otros países en el mundo, inclusive para Europa? Aunque ya ha tomado un alineamiento parcial, países como América Latina, que se considere que así como en la Guerra Fría, que no hubo tantos conflictos armados, porque no hubo un choque de potencia, pero había una tensión permanente, que en este caso también se aspire y había que se tome partido por uno u otro campo. Durante la Guerra Fría los países fueron obligados prácticamente a tomar partido por uno u otro campo y eran parte del campo occidental o del campo de Estados Unidos, y se reagruparon los países en torno a eso. Eso llevó a que se suspendiera la vida democrática en América Latina, en la mayoría de los países por muchísimo tiempo, por la Guerra Fría, y se dieran golpes de Estado y se produjeran situaciones difíciles. Entonces, en la actualidad no se sabe todavía si se va a pretender imponerle a América Latina que tiene que escoger el campo de Washington en esta guerra que han declarado o que se viene desarrollando, que se llama guerra comercial. Ahora, sí tiene que tomar partido o no. Hay presiones. Todavía no está planteado. Ya se ha iniciado, ya durante la época de Trump inclusive se presionó a países centroamericanos para que rompieran relaciones con China, ¿no? O no establecieran relaciones con China, como parte de una acción de presión y de fuerza sobre estos países. Entonces, esa es una situación que debe hacer los países latinoamericanos. Bueno, lo lógico es que mantengan una posición de no alineamiento, es decir, multipolar, y entonces es posible revivir un movimiento de esa naturaleza, pero para las nuevas circunstancias, ¿no? Con todas las diferencias del caso. Pero ¿por qué razón? Porque hay una multipolaridad. Existe un polo que es Rusia, aunque su economía la conformación del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, eso es un paso en esa dirección. Sobre todo puede oponerse a las violaciones que se hacen al funcionamiento internacional, porque una tendencia es a sustituir las instituciones como Naciones Unidas y sustituirlas por el agrupamiento de coaliciones. Por ejemplo, en este momento se llama Comunidad Internacional, no es toda la comunidad, sino que es específicamente una coalición de países. O sea, de un 10, 20% de los países del mundo que hacen una coalición, pero eso no es multilateralidad. Eso sigue siendo unilateral de esa coalición. Entonces, lo importante en el caso de Latinoamérica es que se respete sus relaciones en un mundo multipolar y que no tenga por qué alinearse, tampoco tiene por qué alinearse contra Estados Unidos. O sea, separarse no significa estar en contra, sino,
preservar la independencia de un determinado factor o de un determinado país. No significa que pasas entonces a ser un enemigo. Eso puede quedar muy claro en un tratado de cooperación y de amistad, pero un tratado de cooperación y amistad que no impida que Venezuela pueda tener relaciones con Irán, con China o con Rusia o con cualquier país del mundo. O sea, que no sea otra instancia el que le imponga a Venezuela con qué país se puede tener relaciones. Y cuando digo relaciones, no solamente tener una embajada, sino comercio, relaciones militares, relaciones comerciales, etcétera, siempre y cuando no sea en contra de ninguna de los polos que existen en el mundo. Mira, recientemente hubo una declaración de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea a favor del diálogo, promoviendo incluso una salida electoral. Pero días después hubo una carta de la Casa Blanca al diputado o exdiputado Guaidó, donde lo reconocía como presidente interino. Hay una aparente contradicción. ¿Qué ocurre? ¿Cómo interpretar? Bueno, la carta concreta la reformulación de la estrategia para el cambio de gobierno en Venezuela. O sea, Washington ha planteado que requiere un cambio de gobierno en Venezuela para que el país se reinserte en su dispositivo geopolítico. Entonces, para eso elaboró una estrategia. La estrategia que elaboró con anterioridad fue la del derrocamiento. O sea, presionar para que se produjera un derrocamiento. Eso incluía elementos como las sanciones para presionar a la población por la vía del malestar social. Bueno, no ocurrió. Ya pues, lo razonable cuando una estrategia no llega a sus objetivos, no cumple con la razón por la cual fue diseñada, entonces se elabora una nueva estrategia y se produce un repliegue. O sea, normalmente cuando hay un fracaso, una derrota o algo no se cumplió, no hubo éxito, entonces hay un repliegue. Entonces en ese repliegue se reformula sin cambiar la meta, se reformula la forma de alcanzarla. En este caso, la forma de alcanzarla es por un mecanismo electoral, en la expectativa que los factores sobre el terreno puedan alcanzar la mayoría en un proceso electoral. Y una vez alcanzada la mayoría en un proceso electoral, cumplan la función de reinsertar a Venezuela en el dispositivo de Estados Unidos. Entonces, ya no por la vía del derrocamiento, sino por la vía de promover la participación en un proceso, en los mecanismos electorales. Pero se mantienen las sanciones y se mantiene la estrategia también del poder dual. Pero sí, continuamos una vez que regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Leopoldo, te preguntaba acerca de la declaración de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá a favor de las elecciones. Pero también hay una carta de la Casa Blanca al exdiputado Juan Guaidó, donde se le reconoce como presidente interino. Se mantienen las sanciones, se mantiene la estrategia del poder dual también. Por consiguiente, se mantiene también la estrategia de la potencial explosión social o de exacerbar, acentuar el descontento. ¿Cómo interpretar esta contradicción? Sí, bueno, hay un rediseño en el que participan la Unión Europea y participa Estados Unidos. Ese rediseño es para un cambio de gobierno en Venezuela. Se pasa de una estrategia de derrocamiento a una electoral para simplificar el asunto. Los dos casos son contrarios a la norma internacional, que no permite que países extranjeros, ni por la vía del derrocamiento, ni por la vía de electoral, cambien los gobiernos de otro país. Y ya hemos visto todas las protestas que ha hecho el propio gobierno de Estados Unidos, por lo que ellos han dicho que es una intervención en los procesos electorales desde Moscú. Entonces, sea cierta o no, ahí hay un principio, no puede haber intervención de ningún tipo, ni por la vía de derrocamiento ni electoral. Pero pues bien, hay una redefinición y la estrategia nueva de intervención es una estrategia suave, para poner, entre comillas, para poner un término. Y esa estrategia consiste en promover una vía electoral. Como son diferentes factores quienes elaboran la estrategia, hay ciertos desacuerdos.
Estados Unidos reconoce a Guaidó, dice que es un presidente interino, o sea, mantiene esa estrategia, esa creación. Y del lado de la Unión Europea no mantienen ese aspecto o ese vector de la estrategia. Entonces eso crea el documento seguramente fue redactado de forma consensual, ese no está presente en el documento, tampoco está presente en el documento la exigencia de adelantar las elecciones para antes del 2024, no lo dice de forma explícita, no habla de fecha en particular. Ahí uno supone que también hay divergencia o desacuerdo entre estos dos factores internacionales que intervienen en la vida política interna venezolana. Pero no habrá elecciones libres y justas mientras haya sanciones. Entonces el esquema todavía no está lo suficientemente claro si en verdad hay una disposición a tomar esa nueva ruta, ¿no? Que satisface mucho a sectores progresistas. ¿Tú piensas que todavía están en rediseño? Sí, están en la etapa de cómo concretar el diseño. Sí, okay. Seguramente le han otorgado una autorización a Josep Borrell para que conduzca en una buena medida esta etapa, pues, o este periodo de la nueva estrategia. ¿Por qué no se plantea, siempre se ha planteado en las mesas de diálogo o cuando se promueven las mesas de diálogo, la necesidad de llegar a acuerdos electorales, elecciones libres, justas? Pero nunca se habla del día después, de la necesidad de acordar condiciones para la existencia de dos polos, para crear las condiciones para cohabitar, convivir, alternarse en el poder. O sea, el día después, que es tan importante porque garantizaría la estabilidad futura del país, no aparece en ninguna declaración. Sí, para elecciones tiene que haber, evidentemente, levantamiento o al menos alivio de las sanciones, para que pueda haber una competencia entre diferentes factores. Mantener el poder dual lo que hace es exacerbar las tensiones entre los dos países, ¿ya? Porque prácticamente eso resulta como un absurdo. Las denuncias del presidente Maduro de un probable magnicidio. Las denuncias sobre un potencial magnicidio o atentado, se ha hablado de información segura. Es muy probable que se trate de información relativa a grupos que están organizándola. Esos grupos están seguramente interconectados con servicios de inteligencia. El propio presidente ha dicho que no hay una participación directa de Biden, porque se preguntó si estaba al corriente o no estaba al corriente. Entonces, pues, muchas veces estos servicios de inteligencia tienen planes y autorizaciones generales, aunque no ejecuten propiamente las acciones. Con cierta autonomía. Entonces, yo creo que el llamado de atención es importante. Ya tenemos antecedentes de cosas que han ocurrido en el país y también está, digamos, comprobado que altas esferas en Washington estaban al corriente, el caso de los drones y otro tipo de casos. Entonces, sí me parece, porque eso sería bastante negativo y es contradictorio con esta política que tiene en este momento, podemos llamarla política Borrell, ¿no? De la Unión Europea, a la cual se ha adscrito, o por lo menos ha sido autorizada por Estados Unidos. Entonces, esa política hay que desarrollarla. Ahora, se requiere dos negociaciones. Se requiere una negociación entre Estados Unidos y Venezuela sobre temas de seguridad, sobre temas geopolíticos, sobre temas militares, sobre temas comerciales, sobre China, sobre las relaciones, pues, que tienen que tener dos estados. Eso es una discusión, y sobre esa decisión no decide sino las altas autoridades de Estados Unidos y Venezuela. Exacto. O sea, esa es una discusión particular que se quiere ignorar, que no se toma en cuenta, pero eso es una realidad. Hay una tensión sobre eso. Luego, hay una cuestión interna en Venezuela. Eso está entremezclado, pero vamos a separarla para el análisis. Y esa cuestión interna en Venezuela requiere imaginar los próximos 10, 20 años. Requiere, digamos, un proceso de reinserción y de pacificación del país. O sea, reinsertar a los factores insurreccionales en la vida electoral y democrática. O sea, hubo un momento de desviación, una deriva, unas acciones, digamos, que se separaban de la vida institucional, que fue un intento de derrocamiento. Yo creo que hay que dar margen a la reinserción y reincorporación y reintegración de esos factores a la vida política electoral. Tradición tenemos en Venezuela,
factores insurreccionales que en un momento intentaron derrocar el gobierno en el país, la tradición nuestra es reincorporarlos. Entonces yo creo que es importante y ya ha habido pasos en esa dirección. Se han reincorporado los sectores más moderados de ese proceso insurreccional, ya se han incorporado, que no estuvieron muy de acuerdo, o estuvieron parcialmente de acuerdo, o se inhibieron en esa circunstancia. Entonces ya se han ido reintegrando progresivamente. Recientemente ha habido nuevas conversaciones, en este caso con factores vinculados con Enrique Capriles, y también pasos nuevos hacia la reinserción en la vida democrática, electoral e institucional. Entonces ya esos son... Ahora, eso no es suficiente, hay que incorporar más factores. Y otros. Y que se hayan podido sublevar contra recientemente que ha adoptado esa estrategia de derrocamiento. Ahora, no basta con esto. Y entonces hay elecciones, ¿cuál es la meta? Tendría que ser todos estos factores, programar elecciones presidenciales del 2024 que están pautadas. Y las elecciones este año de gobernadores, de alcaldes y concejales. Entonces, eso es una etapa. Pero también hay que ver que en Venezuela, tarde o temprano, hay alternancia. Y es muy probable que esta alternancia ocurra en el 2024. ¿No? Por el tiempo, por agotamiento y por descontento también en la población. Entonces, esa convivencia en el futuro, luego, ¿no? Gane, independientemente de quién gane las elecciones en el 2024, se abre un nuevo periodo. Si ganan quienes están actualmente en el poder, bueno, hay que discutir en qué condiciones va a ser la vida política y las instituciones. Igual si gana la oposición. Igual si gana la oposición. Eso tiene que ver con un acuerdo sobre los poderes públicos. Ese es un acuerdo de convivencia y cohabitación de todos los factores que existen en la actualidad. Ahora, en América Latina se han presentado casos recientes donde las fuerzas progresistas son perseguidas, apresadas, desprestigiadas, o sea, aún entregando el poder pacíficamente. Y además son fuerzas progresistas que no amenazaban el capitalismo, que no amenazan el capitalismo, por el contrario, modernizan el capitalismo. ¿Qué pasa con nuestras burguesías? Son burguesías tan conservadoras que no están dispuestas a tolerar ninguna reforma y acuden a la violencia institucional o militar para derrocar o para impedir el ascenso al poder de las fuerzas progresistas. Me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Leopoldo, en América Latina son numerosos los casos de persecución, desprestigio de parte de las burguesías hacia las fuerzas progresistas, incluso una vez que abandonan el poder. Son fuerzas progresistas que incluso no amenazaban ni amenazan la continuidad del modelo capitalista. ¿A qué se debe el radicalismo, el conservadurismo de nuestras burguesías? Sí, hay una resistencia al cambio que no es simplemente de protección del sistema económico, sino que tiene que ver mucho con que todos estos procesos de cambio no han sido solo en relación al sistema económico, o sea, reformas del sistema económico, modificaciones, sino que también tienen un componente de reivindicación social, de emancipación, de subordinaciones de largo tiempo, muchas heredadas de la colonia, poblaciones indígenas relegadas, clases subalternas, que muchas veces vinculadas a su color o a su etnia, toda esa emancipación brota en la actualidad, que no es simplemente en relación al sistema o cuestionamiento de las formas neoliberales de funcionamiento económico, sino que una redención de las clases populares, que se ha traducido se llama visibilización de los pobres. Es decir, empoderamiento, ¿no?, de los pobres. Empoderamiento no solo en términos de tener mayores ingresos o en términos de tener una transferencia mayor de recursos del Estado, sino empoderamiento en cuanto a su valor, a su peso, a su prestigio, a hacer tratamiento y respeto, un trato respetuoso hacia ellos. Entonces, ese empoderamiento o esa visibilización hiere privilegios,
de élites gobernantes que no han sido capaces de comprender que el mundo actual, inclusive el propio mundo capitalista, no tiene por qué tener esos resabios aristocráticos y oligárquicos del pasado, de las etapas del latifundismo o de sometimiento de poblaciones indígenas. Entonces, eso ¿Cómo resolver la incorporación de las burguesías en ese nuevo modelo de inclusión social? Eso crea muchísimas fricciones, eso requiere mucho diálogo, entendimiento, sectores más iluminados dentro de las propias élites dirigentes que comprendan los procesos de cambio. Por ejemplo, todo el proceso de cambio en Estados Unidos, por ejemplo, donde una población relegada, discriminada, como la población negra en ese país, fue, digamos, subestimada, hubo movimientos de protesta y explosiones sociales, y bueno, institucionalmente se lograron que se produjeran cambios, no completamente, porque hasta recientemente hubo nuevos estallidos, pero las élites dirigentes pueden haber comprendido más, en alguna porción de las élites dirigentes, la necesidad de ejecutar esos cambios. O sea, allá falta muchísimo por hacer, pero lo pongo como ejemplo en caso que no es solo los países latinoamericanos, donde hay una lucha de capas subalternas o tenidas en condiciones subalternas que se rebelan y que buscan su espacio, que no son, digamos, no tienen como eje central la amenaza, digamos, al sistema económico capitalista, sino a sus deformaciones o sus, digamos, exigencias en relación a él en términos de transferencias sociales y de atención social, pero no el núcleo central del modelo. Una vez conquistado el poder ejecutivo electoralmente por parte de las fuerzas progresistas, se hace imperativo el control o la incorporación del resto de las instituciones que normalmente en América Latina amenazan la continuidad del gobierno progresista. Sí, las instituciones son a veces más importantes unas que otras. O sea, el poder reside muchas veces en la institución judicial, en la institución judicial, ¿no? Inclusive en los poderes públicos. Hay muchas veces que el eje, dependiendo de la correlación de fuerzas en la sociedad, se desplaza de una institución a otra. Por supuesto, el cambio político y social en un país requiere que haya una, digamos, modificación del poder en todas las esferas en que se ejerce el poder. O sea, si vas a tener un ejecutivo modernizador o, digamos, igualitario en términos sociales que propenda en esa dirección, un poder judicial puede ser un freno a todos esos cambios, a todas esas modificaciones. Entonces la sociedad tiene que cambiar, lo lógico sería que fuera reformado progresivamente, de manera que se acompasaran los cambios en todas las instancias de poder. A veces una de las instancias de poder se convierte en el punto de resistencia a los cambios. Entonces por eso es que se aceleran procesos como las constituyentes que permitan una reforma más acelerada en función ¿El marxismo o la socialdemocracia? ¿Quién puede liderar ese proceso de reforma? Bueno, la socialdemocracia es una versión del marxismo, ¿no? Más bien dentro del marxismo se hubieron diferentes corrientes. Una de ellas la socialdemocracia, ¿no? Y la socialdemocracia que aspira a que, sin modificar sustancialmente la lógica del capital, pueda haber reformas importantes en términos de poder político para clases sociales y sectores sociales y en términos de transferencia de recursos producidos por el colectivo de la sociedad. Entonces, hasta el momento la socialdemocracia ha tenido muchísimo éxito como idea, aun cuando no haya gobernado, y también cuando ha gobernado, en la medida en que ha producido reformas muy importantes. Lo que pasa es que llegó un momento de desprestigio porque en lugar de producir reformas se había convertido en fuerza conservadora. Muy conservadora. ¿No? Y, digamos, se ascribían al pasado y eran fuerzas que no propendían a cambios en la sociedad. Carecían de un modelo propio. Bueno, es sencillo la elaboración de un modelo específico porque digamos, la estructura de funcionamiento del capital, de la economía, pues, de propiedad privada y de mercado, sustituirlas y alterarlas es un proceso muy largo. Claro. Un proceso de participación y de sustitución de muy largo plazo. O sea, la experiencia que intentó hacerlo en corto plazo, que fue la experiencia de la Unión Soviética con Stalin, que fue digamos, la concreta que ha existido, fue de estatizaciones generalizadas y aceleradas, pero no logró cumplir el papel ni en términos productivos
ni en términos de un sistema político democrático. Muy agradecido. Bueno, Espero verte gracias. pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.